Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Como siempre, hoy es martes, son las 11 de la mañana y llegar hasta tu casa es nuestro propósito para hacerte una propuesta de crecimiento personal. Sin límites, un programa que nació para poner sobre la mesa algunos temas de forma cálida, clara, directa y abierta, con un objetivo: aprender a pensar diferente, vivir diferente, actuar diferente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Veámoslo un momento. Hoy vamos a hablar de atrevernos a vivir sin hacernos la víctima, reconociendo el valor de nuestras decisiones. Y es que creo que una de las cosas que nosotros tenemos que revisar, que nosotros tenemos que plantearnos en la vida, es que a todos nos pasan cosas malas, a todos nos pasan cosas difíciles, y tenemos que tener la capacidad de cuestionarnos la vida sin que la vida nos golpee. Y como nosotros tenemos que confrontarnos, vamos a ver nuestra sección Confía en Vos. La doctora Mónica Segura nos dice: aprende un lenguaje autoafirmativo, aprende a enfrentar las cosas desde tu voz interna y no desde afuera. Veámoslo un momento. El tema de hoy es cómo logramos tener palabras más autoafirmativas. Y es que la palabra tiene vida o tiene muerte. En ella tú puedes construir o puedes destruir. Así que hoy te quiero invitar a que transformemos nuestro vocabulario. Sí, hay que reeducarlo. Cambiemos las quejas, los reclamos por soluciones, por oportunidades. Empecemos a hablar de una forma más positiva y eliminemos todo negativismo que haya en nuestra mente. Eso requiere esfuerzo, eso requiere intención, eso requiere voluntad. Así que sea oportuno, sea oportuna para poder decir un gracias, un lo siento, un te amo, un te quiero, un disculpas. Necesitamos hacer altos y necesitamos transformar la forma en que nos expresamos. Gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos en la próxima sección. Un año para confrontarnos, un año difícil o un año que nos vino a enseñar, un año tétrico o un año de oportunidades, dependiendo como queramos verlo. Atrévete a vivir sin hacernos la víctima, aceptando la vida tal y como se presenta. Y hoy está con nosotros Paulette Barrantes, que ustedes la conocen de la sección Vuela Alto. Bienvenida, Paulette. Hola, Rafa, encantada de estar acá con un tema donde nos hace pensar mucho, ¿verdad? ¿Ser víctimas o más bien ser protagonistas? Es la pregunta. Y está con nosotros Stephanie Vilches, que es otra de nuestras queridas colaboradoras, que siempre es lindísimo tenerte acá. Bienvenida, Steffi. Muchísimas gracias, Rafa, y un gusto estar aquí compartiendo con Paulette. Steffi, arranquemos con esto. ¿Por qué nosotros siempre, yo le escuchaba un monólogo a Hernán Jiménez, ¿verdad? Muy divertido, de que no importa lo que pase, nos vamos a ir siempre a la óptica negativa, la más oscura y la más difícil cuando algo nos sucede. Claro, Rafa, y es que lo que pasa es que cuando uno toma la posición de víctima, toma la posición también de no voy a tomar la decisión. Es como si yo tuviera impotencia ante esta situación y la ganancia que hay detrás de esto es que yo no me hago responsable de lo que está a mi alrededor. Y ahí, Paulette, y si ustedes saben, Paulette es una de nuestras colaboradoras, y quién más que vos para hablar de cómo reinventar la historia. Es que yo creo que cuando uno abraza la historia y deja de negarla o deja de pensar de que no pasó nada, es cuando te empezás a atrever a darte cuenta y a darte oportunidades de que es mejor, como lo decía anteriormente, ser protagonista. ¿Por qué? Porque para el cerebro es más fácil ser víctima porque requiere menos esfuerzo, menos gasto de energía. Ser protagonista, más bien, y tomar las riendas de la vida, requiere responsabilidad, como decía Stephanie, y eso no nos gusta. Recuerden que estemos a través del 93.1 FM, pero también entra a Fides CR, seguir nuestra transmisión y hacernos llegar tus comentarios. Creo que todos nosotros tenemos derecho a sentirnos frustrados, tensos, agobiados cuando el plan no sale. En el papel, en la planificación, siempre tenemos el escenario más positivo, pero la frustración, la tensión, la desilusión, los golpes, siempre van a llegar en la vida
y Stephanie, tienen que ser una etapa. El problema es cuando hacemos de ese momento ya un proceso de vida. Sí, Rafa, y es muy bonito cuando uno lo ve en las emociones en sí. Está bien sentir tristeza. La tristeza me ayuda a crecer, porque yo primero tengo que hacer una introspección, tengo que integrar todo esto que está sucediendo para poder cambiarlo. Pero ahí es el reto. El reto es cuando yo me convierto en un protagonista de la historia, cuando yo mismo puedo cambiar la historia y cómo la cuento desde otro lugar, no desde, ay, no, me pasó esto, sino desde, ok, esto sucedió como este año que todos tuvimos un montón de retos, pero cómo me reinventé, cómo creé algo nuevo a partir de un problema. Y es que la palabra, a ver, reinventar, resignificar, recomenzar, replantear, a veces cae mal, porque yo creo que en el fondo, como decías vos, Poletti, no sé si Stephanie pensará igual, cuando hay algo, es más fácil decir no puedo. Exacto. Tener que decir, tengo que, incluso tengo que y debo de, en alguna etapa, yo creo que es importante, pero qué cansado, porque estoy muy desanimado y tengo que sacar ánimo para enfrentar la situación. Yo creo que lo mejor es que nos preguntemos, o sea, que no tengamos miedo de cuestionarnos el por qué hago esto o continúo con esto y qué pasaría si lo cambio, qué tan cosas buenas me puede traer. Bueno, yo siempre lanzo esa opción, Rafa, intente, si viene usando el negativismo, si viene usando esa parte no tan buena, cambia el otro bando y quién quita que le funcione y ahí se queda y sigue construyendo. Si pudiéramos plantearlo por etapas, hoy lo que queremos proponerles a todos es, ahí está el golpe, tenemos derecho al enojo, al llanto, al dolor, la tristeza, a retraernos, etcétera, como un momento, como una transición, pero inmediatamente querés quedarte ahí, querés quedarte en esa posición, querés quedarte en una zona oscura, o hay que levantarse y, como decía Stephanie, desde las emociones, a veces tenemos que jalarnos a nosotros mismos, porque no se trata de tener ganas, no se trata de querer, se trata de volver a empezar, mucho a veces desde la razón y no tanto desde la emoción. Y pensar un poquitito diferente. A mí me gusta mucho, bueno, yo trabajo mucho con disciplina positiva, entonces me gusta mucho explicar las emociones desde los niños, que es como nuestra parte más primitiva. Cuando uno ve a un niño que tiene un problema, decirle, resuélvalo. ¿Cómo lo vas a resolver? Eso hace que el chiquito tenga que pensar diferente. Pero lamentablemente muchos adultos todavía no pensamos diferente. Decimos, no, esto está mal, ya no puedo hacer nada. En ese no puedo hacer nada es cómo lo resuelvo, no es una opción. Ahí yo creo que hay una gran pregunta, Tefi y Polet, porque a nosotros nos pasa, ¿verdad? Nosotros como psicólogos, Polet como gestora de desarrollo humano, siempre está esta pregunta, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo olvido? ¿Cómo lo enfrento? No hay fórmulas. No hay una fórmula exacta, todos tenemos un proceso diferente y algo que es muy importante es justamente la actitud. Quiero empezarlo, busco herramientas, busco muchas veces profesionales que me puedan ayudar en ese camino, pero quiero hacerlo. Entonces, cuando doy un cambio y tal vez no tengo la menor idea hacia dónde ir, pero estoy dispuesto, ya ese es el primer paso. Partamos de un principio. No tengo ganas, Stephanie. No quiero, es más, estoy de chicha y en esta etapa que estoy pasando todavía me da más cólera porque acabo de ver que una persona que me caía muy mal le está yendo mejor y es que empezamos a hacer como un embudo de negatividad. Y por eso es importantísimo hacer introspección. ¿Qué de esta situación me recuerda a algo que yo ya viví y que fue un momento muy frustrante a nivel neurológico, a nivel cerebral? Cómo yo percibo esta situación como algo que me recuerda un evento que no pude resolver tal vez, y por ejemplo el tema de la envidia, veo que al otro le está yendo bien y yo no aprendí a alegrarme por el bien ajeno, y entonces lo que hago es como comer más de esa tristeza, comer más de esa depresión y me paralizo. Acordémonos siempre que el miedo tiene dos salidas: huida o paralizarme, y muchas veces prefiero quedarme paralizado porque ahí no tengo que pensar tanto. Entonces es donde empiezo a buscar asistencia, ayúdenme.
necesito, y entonces desde la posición de víctima definitivamente vamos a tener asistencia. Sí, vos sabes que a mí, y esto lo digo como Rafa, no como psicólogo, esa parte que vos estás hablando de asistencia a mí, a ver, entiendo que todos pasamos por ahí, pero ayúdenme, a veces es resuélvanme, Sí. háganme, asúmanme, y yo creo que por eso es que no lo hacemos. Sí, porque- yo creo que debemos entender de que, por ejemplo, hablando a nivel profesional, los profesionales están para ayudarnos, pero no para resolver, porque el camino está en uno, ¿verdad? Y el proceso lo lleva a uno. Entonces sí es importante eso, Rafa, de que no, la gente externa no nos va a resolver la situación por la que ya pasamos, y el pasado más bien debemos abrazarlo y honrarlo y saber de que es una lección de vida y vivir en el presente. Ve, yo no sé si voy a caer en una infidencia, te pido disculpas de antemano. Paulette, algún día hablaremos de tu historia, ¿verdad? Pero Paulette está amputada en ambas piernas, ¿verdad? Y siempre cuenta con mucha risa, ¿verdad? Una vez que acepté y entendí, hasta ahora me hice las prótesis más altas para ser más alta, ¿verdad? Es que llega un momento en el que uno o lo asume, se ríe de esto y aprende a vivir, o nos vamos a quedar ahí. Por eso digo yo que cuando abrazamos la historia, cuando dejamos de contarla de una manera diferente, como lo dice Stephanie, ¿verdad? De que ya lo contamos desde otro plano, no desde la víctima, desde la tristeza, desde lo que tuve y ya no tengo, entonces la historia cambia y da un giro muchísimo más colorido. Ve, hay una consulta muy interesante, Stephanie, que creo que va sobre la línea de lo que estamos conservando. ¿Cómo se le ayuda a una persona que no quiere ayuda? ¿Cómo se le ayuda a una persona que no quiere hacer absolutamente nada y que nos tiene muy cansados a todos y a todas porque en cualquier evento familiar siempre echa todo a perder? Pues esa ayuda yo creo que es familiar, no solamente se le tiene que ayudar a la persona que no quiere ayuda, sino también entender como sistema familiar que esa persona no quiere ayuda. Entonces ayudar a entender a los otros qué es lo que podemos recibir de esa persona. Siempre hay, no sé por qué, pero siempre en una familia hay una persona que pone la mano, que dice pobrecito yo, que necesita asistencialismo, que hay que ver por él. Bueno, ¿quién es el que está al final dando? Yo, el que digo, usted necesita ayuda. Bueno, tal vez yo también necesito ayuda para poner límites y decir, ya no ayudo. Y entonces, si se la pongo un poquitito complicada, tal vez la persona empieza a reaccionar diferente. Pero eso pasa muchísimo en terapia, que llevan a alguien que no quiere ayuda, y si uno no quiere, o sea, es que el primer paso es, quiero cambiar, o sea, realmente no sé cómo, pero quiero hacer un cambio. Sí, antes un saludo a Maribel, a Clarito Cárdenas y a Marieta Elizondo, que ya se conectan a través de FIDECR y nos dejan sus comentarios. Es cansado. Yo pienso que si vos estás ahí en casa escuchándonos hoy, por supuesto que Stephanie, Paulette y yo somos profundamente empáticos y respetuosos a la circunstancia. Pero si hay un sistema familiar, hay un sistema social, me refiero a amigos, familia, que te está tratando de ayudar y vos no te querés dejar ayudar, llega un momento en el que la crisis va a ser peor, porque yo por lo menos en mi posición, llega un momento, yo toco la puerta hasta que digo, mira, no abren, y yo no me quedo. Y es parte del respeto y de la empatía, ¿verdad? No, aunque vos tengas todas esas ganas de ayudar, si la persona está cerrada, como lo decíamos, cada quien tiene su proceso y su momento. Ve, pues también acá de forma privada nos dicen, buenos días, ¿y qué se puede hacer con una persona que es alcohólica, que se ha internado muchas veces, con la cual ya no puedo vivir, pero la suegra me ruega constantemente de que no lo eche a la calle? El alcoholismo es todo un programa, ¿verdad? Y varios, porque el alcoholismo es, de nuevo, es una enfermedad familiar. En el momento que hay una persona alcohólica, entonces surge la hija del alcohólico, la esposa del alcohólico, y es toda una enfermedad que sí, la persona número uno tiene que querer cambiar y las demás personas tienen que aprender a poner límites. No hay de otra. Es un proceso muy difícil de aceptación, y yo creo que si hay algo que nos cuesta a nosotros tolerar es el proceso emocional de los demás, porque perciben diferente y porque resuelven diferente. Y nosotros pensamos que solo hay una manera de resolver, la mía, obvio. Sí, yo creo que llega un momento también en el que, incluso a mí me gusta mucho esta premisa bíblica de ama a tu prójimo. Hay una coma ahí importante como vos mismo.
Llega un momento en el que yo creo que si vos lo has intentado todo, lo has dado todo y la persona no, porque no sé cuál sea la historia, pero en este mensaje, y la suegra, no lo saques de tu casa, pero qué lindo, ella Exacto, desde la afuera, casa de ella. sintiendo culpas. Sí, exactamente. Entonces, la culpa justamente es eso, es que si no lo dejo o si lo dejo, ¿a dónde me va a llevar? Todos somos diferentes, Rafa, y todos llevamos historias diferentes y cargamos cosas diferentes, y yo creo que el ser víctima más bien nos pone en una posición de confort, y a la hora de querer salir a veces nos va a costar, pero en el momento en que lo hacemos y nos damos cuenta lo bonito que es ser protagonista de cada una de nuestras historias y de todo lo que se aprende, entonces es cuando empezás a caminar más liviano. Sí, hay 3 procesos que queríamos resaltar en este programa, y es que cuando algo sale mal, perdemos la seguridad interna, a veces nos volvemos autosaboteadores, perdemos la seguridad, nos saboteamos, es decir, hacemos leña del árbol caído con uno mismo, y número 3, nos queremos mover hasta que yo tenga certeza absoluta de éxito, y este triangulito no nos deja avanzar. Y yo creo, Rafa, que también el tema de los patrones familiares, los patrones sociales, qué tan fácil es tirarme a algo que no sé si hay una red abajo, qué tan difícil es para mí, porque yo no lo he visto en mis patrones anteriores, no lo he visto en mis referencias, no lo he visto en mis papás, en mis tíos, en mis abuelos. Entonces, si yo no tengo esa referencia, el crear algo nuevo, una historia nueva, sí me va a dar muchísima satisfacción, pero también me puedo equivocar. Y entonces, de nuevo, vuelvo con un ejemplo de mi hijo. Ay, vamos a competir en natación. No, es que no quiero perder. Entonces mejor no compito. Pero podrías ganar. No, pero prefiero porque luego pierdo. Obviamente el cerebro lo que va a querer es no perder. Pero cuando yo me lanzo, posiblemente ahí también tengo que cortar, transformar un montón de patrones familiares, como la suegra que me dice, quédese ahí, porque eso es lo que habría que hacer, quedarse. Entonces, por eso el amor propio es tan difícil hoy en día, que estamos hablando tanto de amor propio, por eso es tan difícil asumirlo y decir, sí, me lo merezco, porque no nos han enseñado. Sí, y creo que en alguna medida cuando nosotros también queremos salir de esto y queremos hacer el plan A, el plan B, el plan C, es muy difícil. Yo creo que la aceptación nos tiene que llevar a querer es poder, pero yo siempre he dicho que esa frase para mí está incompleta, o sea, querer es poder no es cierto, eso es solo una reflexión. Querer, hacer, es poder. Y si no pasas a las acciones con la tristeza, con el dolor, con las dudas, con el miedo, o sea, nos vamos a quedar siempre circulando. Sí, y nos quedamos, y pasan los años, Rafa, y te puedo decir por experiencia propia que pueden pasar muchísimos años que seguís en esa parte de estancada, pensando en lo que ya pasó, ¿verdad? Cuando realmente empezás a perderte todo lo que estamos viviendo hoy por estar ahí. Entonces, sí, lo viví, lo experimenté, y hoy en día ya camino completamente tranquila, ¿verdad? Porque ya abracé mi historia, porque ya acepté las cosas que se fueron. Sí, y en el proceso de victimización, uno de los grandes riesgos es que siempre vamos a poner al mundo como el responsable de aquello que me pasa. Es que mi mamá, es que mi jefe, es que mis amigos, es que mi pareja, Stephanie, y vamos a proyectar la culpa en los demás. Pero hasta que yo no me asuma y me pregunte qué he hecho yo, aunque sea un 10% de responsabilidad tengo en lo que está sucediendo. Sí, como el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que empezar a caminar para empezar a recibir esa ayuda que va a venir. Sí, y la gente que practica realmente la filosofía del positivismo quiere eso, que Dios me dé, pero bueno, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Cuánto estoy trabajando para lograr eso? ¿Cuánto estoy realmente poniendo mi cerebro a pensar diferente, a flexibilizar? ¿De quiénes estoy aprendiendo? ¿Cuáles mentores estoy siguiendo? No solamente me estanco y me quedo ahí sentadito diciendo, universo, mándame por favor. No, hay que trabajar. Sí, hay que hacerlo, y en ese proceso tenemos que estar conscientes que estamos en un aprendizaje y que el mismo proceso debería ser apasionante. Hay un libro de Rodrigo Villalobos, conocido como periodista y también como estandapero. Su primer libro, acaba de sacar otro,
su primer libro, si no me equivoco, Que te vaya mal, pero de la mejor manera. O sea, y habla de este positivismo consciente, ¿verdad? De, a ver, esto no se trata yo no sé si a ustedes les pasa a las redes, doctor, un libro para superar. A ver, es que hay cosas que no son de un libro. Muy bien leer el libro, Sí. está súper bien, muy bien ver el programa, escucharlo varias veces, pero ¿qué voy a hacer yo? O sea, es que yo tengo que tener la capacidad de decir hasta aquí. Y pensemos, es que yo no puedo adelgazar, es que yo no puedo con la disciplina, yo no me gusto, yo no me siento bien, pero ¿cuándo voy a empezar a hacer algo? Todas esas herramientas, lo que leo, lo que escucho, lo que veo en mis redes sociales, la gente con la que me rodeo, todo eso son buenas herramientas y también al mismo tiempo nos pueden muchas veces como despistar, ¿verdad?, del objetivo principal que al final somos nosotros. Entonces, todas esas herramientas de apoyo son importantes, vale la pena tenerlas, pero al final quien da el paso no es el libro, no es la gente, no son las redes sociales, no es la música que escucho, somos nosotros, Rafa. Entonces eso es asumir la responsabilidad. Sí, algo de lo que estaba planteando Stephanie, yo creo que todos, o sea, Paulette, Stephanie, yo, o sea, todos tenemos historias familiares muy complejas, o sea, separaciones, divorcios, mamás particulares, ¿verdad? Abuelitas especiales. Imagínense que nosotros viviéramos toda la vida diciendo que venimos de un entorno familiar donde nadie logró nada en la vida y tenemos como ese esquema mental. Parte de lo que queremos dejarles hoy claro es que cuando yo decido reescribir mi historia, tengo que empezar a individualizarme, no importa lo que haya pasado con tu familia, con tu vida, con tu trabajo, con tu empleo. Hoy, ¿verdad? El lema de nuestro programa, nuestra vida es hoy. Hoy, ¿qué quiero y qué voy a hacer? Sí, y es mi vida, no es la vida de mi mamá, no es la vida de mi papá, no es la vida de mis hermanos, no es la vida de mis tíos, es mi vida. Entonces, cuando yo tomo mi vida en mis manos, entonces son mis decisiones y ya también no puedo decir, es que mi papá era alcohólico, es que mi mamá era esto, es que mis hermanos hicieron esto. No, ahora es mi vida, mi responsabilidad, mis decisiones. Eso nos va a generar muchísima gratificación, nos va a generar autoestima, que tiene dos brazos, yo puedo, yo decido, y va a elevar mis niveles de serotonina y me va a hacer seguir tomando buenas decisiones. Perdón, y en esto, perdón, yo puedo, yo decido, yo le agregaría, yo hago y le pondría un hoy. Sí, y es avanzar en el proceso. Por eso digo que tiene que ser un proceso apasionante. O sea, no solamente quedarme en voy a hacer, algún día llegaré a... No, estoy trabajando en esto cada día y este proceso es bonito, me llena, cada día me gratifica. Pero si me quedo como víctima, empiezo a decir, no, es que yo no puedo porque yo nací en este contexto, yo nací en este lugar, yo no tuve este tipo de educación, entonces me voy quedando y así aparecen los autosabotajes. Y entender también, Rafa, de que lo que le funcionó a la prima, al primo, a la hermana, no precisamente es lo que me va a funcionar a mí, porque muchas veces se cae en eso, ¿verdad? Es que a fulano sí le fue muy bien y yo estoy haciendo lo mismo y a mí no me va tan bien. También es cuestión de perspectiva, ¿verdad? María Elizondo nos dice, buenos días, muy buena enseñanza, nos hacen reflexionar. Meredi Torres nos dice, hablando del tema del alcoholismo es difícil, hay que buscar ayuda. Y nos escribe Marta una historia fuerte. Yo tengo un hijo drogadicto, son 10 años de tenerlo en mi casa. Mi hijo no quiere dejar las drogas, nos ha hecho muchísimo daño, se pone muy violento, pero mi esposo es el que lo tiene aquí, porque por mí no. Y mi otro hijo menor de 17 años ya no aguanta más. Definitivamente, cuando estamos hablando de un tema de adicción, tenemos que buscar una ayuda especializada. No es cualquier psicólogo, no, es una ayuda especializada para tratar la adicción, porque es un proceso de mucha recaída. Entonces recae toda la familia y otra vez todos ilusionados y otra vez recaen. Entonces sí necesitamos ayuda de un especialista. Igual
en el alcoholismo, los grupos de Al-Anon, los grupos de Alcohólicos Anónimos, que son personas que ya han superado ese problema y que saben las bajadas. Es como cuando uno siente el aire caliente del avión. Bueno, yo que vengo en avioneta desde Guanacaste, uno siente el aire caliente y dice, ya otra vez me voy para abajo y otra vez me voy para arriba. Esa es la terapia de la adicción. A esta amiga yo le recomendaría, el IAFA tiene atención integral, o sea, son equipos interdisciplinarios, hay trabajadores sociales, hay orientadores, hay psicólogos, hay médicos generales, eso por ahí. Pero si su esposo está sosteniendo esto y se está perpetuando la violencia, incluso hay que evaluar si las acciones del hijo en algún punto nos elevan los factores de riesgo y tomar decisiones muy difíciles como sacarlo. Y si no, por lo menos empiece usted como mamá, busque ayuda para ver cómo enfrento esta situación. A veces nos enfocamos en ayudar solo a la persona en adicción, pero yo también tengo que trabajar mi propio proceso para después tomar decisiones con respecto al hijo que está en adicción. Sí, Rafa, primero tratarnos uno porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Y entonces a veces queremos ayudar, pero todavía no, estamos vacíos, todavía tenemos dolor y no sabemos cómo, y entonces más bien eso empeora el proceso, ¿verdad, Stephanie? Sí, es un miembro de la familia que empiece a pensar diferente, va a cambiar todo el sistema familiar, pero ¿cómo nos cuesta? Porque también es ir en contra de esa lealtad familiar que nos está sosteniendo. Sí, es muy duro, es tu hijo, pero también hay un sistema y es este debate, ¿verdad? Mi hijo en adicción, mi hijo que no está en adicción, así que ojalá que empeces por buscar ayuda. En este tema, ¿verdad? De no hacernos de la víctima, comprendamos que el dolor llega, pero tenemos responsabilidades. Yo hago, yo decido, yo me comprometo, yo me lanzo. Y el miedo y las dudas las resolvemos con autoconfianza, con guía y orientación. Cuando hablamos de confianza, guía y orientación, el amigo, el vecino, el pastor, el sacerdote, el psicólogo, la psicóloga, la persona que ya pasó por donde asustan, pero se requiere tener una mente abierta, no para llegar, porque hay gente que pide consejo, Paulette, y empieza, sí, pero es que es muy fácil, pero entonces ¿para qué? ¿Verdad? ¿Qué cólera da cuando alguien busca ayuda y, no, es que no? Es que siempre que nos piden un consejo probablemente vamos a omitir desde nuestro propio juicio por lo que nosotros vivimos y lamentablemente nosotros no nos podemos poner exactamente en los zapatos de la otra persona. Podemos apoyar, podemos escuchar, pero no podemos resolver porque ese caso es único, Rafa. Es un tema de integrar, de pronto llega a consulta y yo creo que nos ha pasado que llega una persona que ya se leyó este libro, que ya hizo este curso, que ahora hace esto, que tiene toda esta información y no hace nada. Al final es como integro toda esta información en mi historia de vida. No podemos trabajar algo hasta trabajar historia de vida. Toda esta información que tengo, la tengo que bajar a mi historia y esa es la parte más vulnerable. Y por eso mucha gente se queda en los libros, en lo que leí en internet, en lo que me contó el vecino, pero no lo integro en mi historia de vida, como toda esta información me toca mi parte más vulnerable. Yo creo que uno de los elementos importantísimos con los que uno tiene que aprender a vivir en la vida es que a veces se pierde y que es parte de, y que cuando yo quiero retener, entonces, el otro día leí una frase de una escritora mexicana, Marisa Gallardo, muy bonita: perder abre espacio para el recibir, no es otra cosa, porque lo que ya no está, no está. Ese espacio para recibir. Lo que sí es cierto es que conforme nos atrevemos a ser más vulnerables y a caernos las veces que sea necesario y a volver a levantarnos, esa vulnerabilidad que decía Stephanie nos hace más fuertes cada vez que nos levantamos. Entonces yo he aprendido a que entre más vulnerable me atrevo a ser y me atrevo a reflejarme y a verme, más fuerte me hago. Eso me gusta. El poder de la vulnerabilidad de Brené Brown, que habla de cómo nosotros podemos, siendo vulnerables, adquirir muchísimo poder. ¿Por qué? Porque nos conecta con esa parte humana y nos hace darnos cuenta que tenemos derecho a estar tristes, a estar enojados, a tomarnos un tiempo, a perder. Y en ese perder entra un aprendizaje y, como decía Rafa, también empezamos a recibir. Ahora, cuando nosotros queremos hacer un cambio, en el mundo ideal uno quiere saber todo lo que va a suceder y no va a pasar. Los seres humanos queremos tener certeza de lo que va a suceder,
certeza de lo que me va a pasar, certeza de lo que voy a sentir, certeza del nivel de agotamiento que voy a tener. No, lo importante es reconocer que hoy estoy en una situación de complicación emocional y que tengo que brincar a una zona de proceso para descomplicar mi vida emocional. Con un pequeño cambio, no cambia el 100% de la situación, empieza a cambiar la forma de percibir y sentar. Y creo que un grave error, Paulette y Stephanie, que es ya un dicho popular, vea, cuando yo me siento diferente, ahí sí voy a hacer algo diferente. Entonces, como no me siento diferente, sigo haciendo exactamente lo mismo. Entonces, sigo perpetuando ese sentido de incomodidad. Entonces, ahí me quedo y no avanzo. Pero si empezamos con ese pequeño pensamiento de quiero empezar y bueno, voy a buscar las herramientas que me van a ayudar, entonces ya empezamos a trazar el camino. El cambio va a venir, pero yo tengo que empezar a hacer algo diferente. Ese es el secreto. Sí, Ana Lorena nos dice, y creo que tiene mucha razón, muy buen programa, bueno, no digo por eso, claro que sí, pero esto que nos dice ella, a veces nos reprimimos por el que dirán y nos paraliza muchísimo, a todos. Ninguno de nosotros creo, el que diga que no está exento de la presión social, ¿qué va a decir la familia, qué va a decir el mundo? O sea, ¿cómo nos paraliza esto? Pero Rafa, al mismo tiempo yo creo que podemos pensar de que los únicos pensamientos que podemos controlar son los de nosotros. Yo no puedo controlar la manera en que me va a ver la gente o en que me va a percibir la gente, pero sí puedo controlar cómo voy a reaccionar yo ante eso. Entonces, si vivimos pensando en cómo la gente piensa alrededor de nosotros, dejamos de vivir nosotros en nuestro presente y dejamos de vivir nuestra vida. Cuando aprendimos a darnos cuenta que la gente es la que nos evalúa. Eso es súper importante. Y de nuevo, el chiquito, chiquitito, haciendo berrinche, te está viendo la señora, te está viendo el señor. ¿Qué van a decir tus amiguitos de verte en semejante berrinche? Desde ahí empezamos a entender que necesitamos ser evaluados por los demás. Dilo, ¿qué va a decir? Que estoy haciendo berrinche, estoy enojado. Pero como no estamos acostumbrados a respetar las emociones de los demás, nos enseñamos y nos enseñan todos los días hagámonos muy modositos, Dios libre alguien sepa. Y me acuerdo una vez la secretaria del lugar donde yo trabajo me dijo, yo venía enojadísima y me dice, pero ¿por qué viene tan enojada? Usted no es psicóloga. Y entonces yo dije, si no me puedo ver enojada, ¿verdad? No, sí, soy un ser humano, me puedo enojar, ¿verdad? Pero inmediatamente el ojo... el ojo juzgador a uno lo pone a pensar y lo conecta a unos 20. Sí, el otro día hablando con don Milton Rosales hablábamos de nosotros nos educamos para callarnos y un niño o una niña que crece sin palabra es un adulto a veces sin una identidad clara porque no diga nada, cuidado le dice a su abuela, deje así y este tipo de cosas siempre nos paraliza. Vamos a ir un momentito a nuestra sección Sin Nudos Mentales, precisamente con la doctora Stephanie Vilches, que hoy nos acompaña también en vivo, porque una de las claves para dejar de hacernos la víctima es aprender a vivir o vencer nuestros esquemas mentales negativos. Mi nombre es Stephanie Vilches y en esta sección Sin Nudos Mentales vamos a hablar de cómo vencer los esquemas mentales negativos. Y es que tenemos que definir primero qué es un esquema mental. Un esquema mental es un patrón de pensamiento que tenemos arraigados desde la niñez temprana. Por eso nos cuesta tanto dejar de hacerlo, porque lo tenemos metido en nuestro inconsciente más profundo. Entonces, para vencerlos, yo tengo que aprender a cuestionar mis propios paradigmas y tengo que ir incorporando pequeñas experiencias en actuaciones diferentes, respuestas que daría de manera diferente, hablar con personas que piensen totalmente diferente a mí. Eso me va a ayudar a ampliar mi visión y entonces me va a llevar a reinventarme y crecer. Y entonces así puedo generar una mejor versión de sí mismo. Los espero en el próximo programa. Lo maravilloso de ser seres humanos es que todo lo podemos transformar. A veces el miedo nos paraliza, la contradicción, y todos hemos estado ahí. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir que no ha vivido en la contradicción, pero en algún momento tenemos que tomar decisiones.
como dice la sección, sin nudos mentales, ¿verdad? Cada cantidad de nudos venimos arrastrando desde pequeños, como lo decía Stephanie, y no nos damos cuenta y damos por hecho cosas de que no vamos a poder lograr. Bueno, ¿por qué? Entonces yo siempre recomiendo eso, cuestiónese el por qué, el para qué, hacia dónde. Y todas esas preguntas muchas veces traen muy buenas respuestas. ¿Cómo lo aprendí? A mí eso me encanta, porque a veces uno entra a terapia, y me pasa mucho con los hombres, que no están tan acostumbrados socialmente a hablar de sus emociones, y uno los va llevando, y llegamos a las emociones más básicas. Y entonces ahí empezamos a sacar nudos de dónde aprendí eso, de dónde empecé a entender que cuando pasa esto debo reaccionar así. Siempre es un aprendizaje. Entonces debo ir a dónde lo aprendí para poder reaprenderlo. Sí, el otro día casualmente estaba con una pareja y él decía, yo no es que no quiera darle espacio a mi pareja, es que yo me prometí que nunca iba a dejar a mis hijos solo como lo hizo mi papá. Entonces para él era importantísimo estar presente en todos los momentos, creyendo que iba por una ruta fenomenal, dejando de lado el ser pareja y convirtiéndose solamente en un papá. Y a veces tenemos muy buena intención, lo que uno tiene que hacer son procesos de revisión continua y constante. Pero bueno, entramos ya en la escalada de cierre, en el descenso, perdón, de nuestro programa, y hay algunas cosas que queremos dejar muy claras. ¿Cómo enfrentar este proceso de victimización cuando tenemos a nuestra familia como nuestro propio enemigo? ¿Y a qué me refiero? Paulette, es que usted con ese carácter fijo, por eso es que usted siempre le va mal en el amor. Stephanie, es que usted es demasiado exigente, usted se va a quedar sola y amargada y para vestir santos. Y entonces crecemos precisamente con este proceso y creo que cometemos un error. ¿Cómo hago para que mi familia me entienda? Y creo que hasta que mi familia no me entienda, yo no voy a poder salir de ahí. Y creo que ese es un error. Ese sistema es así. Es lo que hay, es la familia que nos tocó, pero uno tiene que sobrevivir desde la independencia emocional. Sí, ahí estamos hablando de lealtades familiares. Yo tengo que decidir conscientemente si voy a ser fiel a mí mismo o si voy a ser fiel a mi familia. Cuando yo decido ser fiel a mí mismo, puede ser que mi familia nunca llegue a conocer esta versión nueva de mí, pero sigo congruente con esto que creo. Y mi familia va a tener que decidir si quiere conocer esta nueva versión o no. El truco está en que entender de que simple y sencillamente ese montón de frases o ese montón de etiquetas que muchas veces nos ponen es simple y sencillamente una opinión, Rafa, una opinión de alguien externo y no precisamente la realidad. Sí, yo creo que uno de los retos que hemos tratado en esta primera temporada 2020 de Sin Límites es cuestionar esto, el tema de nuestra voz interna. Pero ¿cómo sé yo que mi voz interna es la correcta? Bueno, cuando tu voz interna te levanta, te catapulta, te reta, te hace romper cadenas, vamos bien, pero cuando tu voz interna suele estar más llena como de no puedo, no sé, qué miedo, qué susto, no es la mejor voz interna. Nuestra voz interna puede tener un poquito de esto, pero una voz interna, Stephanie, centrada en el análisis de dificultades, centrada en el análisis de lo que nunca va a suceder, es una voz interna que necesita esclarecerse. Sí, y la voz interna tiene que tener siempre un plan para cuando las cosas salen bien y un plan para cuando las cosas salen mal. Si yo estoy preparado para los dos escenarios, yo me voy a sentir seguro. Y ojo con las voces internas, porque a veces lo que yo oigo no soy yo, es mi mamá, es el miedo de mi abuela, es el miedo de mi papá, y entonces me confundo en lo que yo estoy escuchando. Si pasa el tiempo y no pasa nada, Paulette. A veces decimos mucho y no decimos nada, Rafa, entonces, ¿hacia dónde vamos? Sí, y es ahí donde se trata de acciones, no se trata de ser perfectos, pero sí se trata de tener una visión de progreso. Muchos seres humanos vivimos a veces paralizados en nuestros miedos, paralizados en nuestras angustias, y eso no te hace una buena persona, pero sí tenés que revisar la vida. Podemos vivir ahí, en esa zona de insatisfacción, porque a veces nos distraemos, pero tenemos que tomar decisiones. Lo que pasa es que sí nos atrapan los miedos. Vivir desde la gratitud y vivir desde el presente. Conectar con nuestras emociones. Muchas veces en las tristezas más profundas escuchamos nuestra voz interna.
pero tenemos que salir de ahí y actuar. Paulette, ¿cómo entonces me reenamoro de mí y me disciplino en este camino de empoderamiento para alejarme de la victimización que me ha paralizado? Primero analizo cómo es mi diálogo interno, Rafa. ¿Qué me digo cada mañana? ¿Cómo me trato cuando cometo un error? Si mi diálogo interno es muy negativo, si constantemente me estoy diciendo que soy una tonta, que soy una fracasada, que soy fea, eso es lo que el cerebro se va a creer, porque al final el cerebro no entiende ni bromas, ni sarcasmo, entiende lo que le estemos repitiendo. Pero si cambiamos ese diálogo interno de manera consciente, por cosas bonitas y por cosas positivas y por cosas lindas de mí misma o de mí mismo, entonces nos lo vamos a creer y empieza ese camino de aceptación, de gratitud, de amar nuestra historia y de seguir adelante. Y Stephanie, cuando en este camino yo digo, me voy a levantar y tengo un rush ahí motivacional y creo que sí, y me vuelvo a topar con una pared o me vuelvo a caer o me vuelvo a enlodar o me vuelvo a estancar, ¿cómo retomo las fuerzas? Ok, cuando nos topamos con una pared, nos estamos topando con nuestra humanidad. Tenemos que saber que somos humanos, que van a haber paredes, que nos vamos a caer, que nos vamos a chollar las rodillas y tenemos que levantarnos. ¿Cómo? Recordando que tenemos un proyecto. Yo creo que algo súper bonito es enamorarse de la versión que yo pienso que voy a hacer. Y entonces yo puedo seguir siendo congruente y constante con lo que estoy haciendo. Y de esta manera terminamos prácticamente nuestro programa de Paulette. ¿Tu mensaje final? Bueno, todos tenemos procesos diferentes, quiérase, apóyese, háblese bonito frente al espejo, de verdad que las palabras tienen muchísimo poder y empiece con algo sencillo frente al espejo cada mañana, algo lindo sobre usted. Poco a poco lo va a ir convirtiendo en un hábito para que de verdad se sienta mejor. Muchas gracias, Paulette. Stephanie. Yo creo que algo muy bonito, un ejercicio que podemos hacer es, esta historia que estoy contando desde la victimización, la voy a contar solo como un ejercicio mental, como si yo fuera el superhéroe de esta película, como si yo fuera el superhéroe de esta historia. Y entonces así me doy cuenta que puedo ser el superhéroe. De esta manera te invitamos a vivir desde el reconocimiento de tus emociones, te invitamos a vivir desde aquellas circunstancias que no podemos manejar, pero te invitamos a vivir libre de miedo. La próxima semana, martes a las 11, junto con Milton Rosales, el poder del perdón, el poder de liberarnos del resentimiento. Y nos vamos con nuestra sección Vuela Alto, junto con Paulette Barrantes, que hoy nos invita a aprender a confiar en nosotros mismos, que es una clave central para vencer la victimización. Feliz semana, nos vemos pronto. Hola, les saluda Paulette y hoy en Vuela Alto vamos a hablar de cómo dejar de dudar de nosotros mismos. Nosotros tendemos a autosabotearnos, ¿verdad? Hacemos ese tipo de cosas que nos gustan, pero al mismo tiempo es como, yo creo que todavía no es el momento, yo creo que no me quedó bien. Y empezamos a dudar de nuestras capacidades. Muchas veces llevamos una carrera universitaria, un trabajo que nos encanta y aún así no nos sentimos seguros o seguras de nosotros mismos o de nosotras mismas. Pero bueno, ¿qué puedes hacer vos? Trabaja en tu autoconfianza, créetela. Apóyate, decite cosas bonitas, recordá todo lo que has hecho para poder llegar aquí donde estás. Pregúntate el por qué hago lo que hago, por qué me gusta, hacia dónde quiero llevar esto que tenemos, ¿no? O que estás haciendo. Entonces aquí lo importante es que cuando entre la duda, inmediatamente te des cuenta que es una duda y la frenes. La duda es normal, como siempre les he dicho. Pero aquí el tema o el detalle es si específicamente vamos a arrastrar esa duda o vamos a decir, no, yo soy capaz, yo soy valiente, yo me lo merezco, yo tengo la capacidad de salir adelante porque yo he trabajado mucho por esto. Entonces, recordá que vos podés, vos te lo mereces. Repetite eso las veces que sea necesario frente al espejo y nos vemos en una próxima cápsula de Vuela Alto, acá en su programa Sin Límites.
Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos.